Y un día más analizamos las directrices de lo que será el presupuesto para el año 2021 en Euskadi. Saben que es un ejercicio que venimos realizando desde la semana pasada sobre un no borrador, porque todavía es pronto para decir, pero sobre lo que presentó el consejero Azpiazu, un presupuesto que definía de valiente, sin recortes, con una inversión de 13.000 millones, con el que se pretende incentivar más de 130.000 puestos de trabajo hasta el año 2024. Ahora es el momento de recabar la información sobre este documento, la información y la opinión de Carmelo Barrio, del portavoz de la coalición Partido Popular Ciudadanos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Carmelo. Sí, buenas tardes, Arratsaldeon. Me imagino que tendrás más información de la que tenemos nosotros de estas directrices, porque todavía es muy pronto de hablar de borrador y muchísimo más pronto de hablar de un documento presupuestario como tal. Sí, pues no tenemos más información. Está claro que el gobierno vasco anda bastante retrasado en relación con lo que es la aprobación de los presupuestos y de las cuentas, ¿no? El otro día en el pleno de control del viernes pasado le preguntábamos al gobierno, le preguntábamos al consejero Azpiazu por esos presupuestos, por ese retraso. Y desde luego lo que dijo es que, bueno, lo estaban estudiando, que esta semana iba a haber reuniones varias el día 15 en relación con las diputaciones, pues para ir perfilando los presupuestos, pero no nos dijo nada más que eso que usted ha recordado, que él decía que iban a ser unos presupuestos valientes. Pero hay una cosa que desde luego tenemos que recriminar un tanto al gobierno vasco. Son demasiados retrasos. Los presupuestos tenían que estar preparados ya y presentados en el Parlamento para ser aprobados en el mes de diciembre con normalidad y entrar en funcionamiento en enero ya, en el año 2021. Está claro que eso no va a ser así. Es decir, los presupuestos no van a estar listos, o sea que va a haber que aprobar y va a haber que prorrogar los presupuestos durante X meses, no se sabe muy bien todavía cuánto. También tenemos que recriminar al gobierno que no se han producido todavía las comparecencias parlamentarias, es decir, el señor Azpiazu respondió el otro día en el Pleno a una pregunta del Partido Popular, pero a una pregunta de 8 minutos, y aquí lo que nos tiene que dar son muchas más claves todavía de funcionamiento del gobierno. Y en tercer lugar, el Lehendakari no ha sido capaz, desde las elecciones autonómicas del 12 de julio, no ha sido capaz de convocar a los partidos políticos pues para hablar de de muchas cuestiones, ¿no? De las líneas generales de su gobierno, de los presupuestos, de los fondos europeos, de cosas muy importantes de las que tiene que hablar. Yo creo que estaba bien claro, ¿no?, que el gobierno de Urkullu se iba a formar. Ya lo sabíamos antes de las elecciones, que lo más probable era que se formase con el Partido Socialista. Eso se ha confirmado. Y podían haber tenido de una manera mucho más clara los presupuestos aprobados para estas fechas en las que ya estamos de octubre, ¿no? Es decir, yo creo que la situación de emergencia sanitaria y la situación de crisis económica que está provocando esa emergencia sanitaria y esa crisis sanitaria que estamos viviendo por culpa del virus, del coronavirus, de la pandemia COVID-19, pues exige al gobierno, si exige a nuestro gobierno, al gobierno vasco, exige una mayor concreción, ¿no? Y desde luego que no se está produciendo. En cualquier caso, lo que tenemos que decir es que recibiremos las cuentas, no sé si serán valientes, no serán valientes, y las analizaremos, porque sí que es cierto que lo que se exige en este momento es mucho rigor. Es decir, no tiene que haber gasto superfluo, las cuentas tienen que estar muy claras, tiene que haber inversiones, tiene que haber un apoyo decidido a los emprendedores, a los autónomos, a los hosteleros, a los comerciantes, y desde luego pues se tiene que preservar el gasto social de una manera como nunca. Es decir, hay que preservarlo de cualquier manera, ¿no? Es decir, es lo más importante, el gasto sanitario, el gasto educativo, el gasto en políticas sociales es el elemento fundamental. Es decir, no podemos, desde luego, permitir al gobierno que baje la guardia en ese sentido. Señor Barrio, es muy arriesgado por mi parte decir que les van a presentar un documento sin posibilidades de que intervengan en él, puesto que la coalición, como bien ha dicho, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, les da los votos suficientes para
aprobarlo sin que tengan que introducir ninguna enmienda de los partidos de la oposición? Bueno, el riesgo del rodillo está ahí, ¿no? No será la primera vez. No quería llamarlo yo rodillo, pero bueno. Bueno, pues bien, pero es la terminología más vulgar, más popular, pero más clara, ¿no? Para que nos entiendan los oyentes y los telespectadores, ¿no? Es decir, el riesgo del rodillo está ahí. Es decir, el Lehendakari dijo que iba a tener un gobierno de mano tendida. Está bien claro que hasta la fecha no lo ha hecho. Y le digo por qué. Es decir, desde el 12 de julio, ya lo comentaba en la primera intervención, no ha llamado a los partidos políticos para hablar con nosotros, para exponernos sus prioridades, las necesidades, incluso la posibilidad de colaboración. Nuestro propio presidente, Carlos Iturgaiz, en el pleno de investidura, fue el que dijo que para salir de la crisis, para articular políticas cercanas a los ciudadanos y para superar la crisis económica, social y sanitaria, pues íbamos a estar ahí, ¿no? Pero de momento el Lehendakari no nos ha escuchado, no ha querido estar con nosotros y mucho me temo que ese riesgo de rodillo esté ahí, en cualquier caso. Es decir, no es bueno que un gobierno en su primer presupuesto sea incapaz de hablar con las otras fuerzas políticas, ¿no? Y de buscar apoyos y de buscar alternativas. En este momento hay que olvidarse de esos planes soberanistas de la legislatura anterior, de esos planes que se integraban en la ponencia de autogobierno, en esos pactos que tenían el PNV con Bildu en la anterior legislatura. Hay que centrarse en los ciudadanos y en las ciudadanas de este país, ¿no? Y hay que centrarse en las políticas educativas, en las sociales, en las económicas y en las sanitarias. Yo creo que es el elemento fundamental. Y ahí pues el rodillo pues era simplemente una satisfacción de gobierno, pero no una satisfacción a las necesidades del país. Es que no, me da más la impresión de que está mirando más a Madrid que a los partidos de la oposición aquí en Euskadi. Es decir, aprobar los presupuestos de Euskadi y dar el voto al gobierno, al Partido Socialista de Madrid, a Pedro Sánchez en definitiva, para luego aprobarle los presupuestos del Estado. No, efectivamente, el PNV ha sido el principal puntal de Pedro Sánchez en Madrid, ¿no? Desde la moción de censura, desde su investidura y en lo que es la andadura hasta ahora, el PNV de Ortúzar y de Urkullu han sido los que han mantenido, ¿no?, a Pedro Sánchez en esa postura de determinada comodidad. Todavía el Gobierno de España también, increíblemente, no ha presentado un proyecto de presupuestos, o sea, todavía siguen funcionando los presupuestos del ministro Montoro, del gobierno Rajoy. O sea que en ese sentido el PNV es el principal aliado de Sánchez, ¿no? Es decir, que sea una correa de transmisión, que sean vasos comunicantes en relación con las necesidades de este país. Yo creo que tenemos las suficientes necesidades en Euskadi, ¿no?, como para que tengamos unos presupuestos y como para que haya un diálogo, ¿no? En este momento no hay un diálogo. Nos hemos enterado también por los medios de comunicación de cómo quiere articular el gobierno vasco la posibilidad de los fondos europeos, ¿no? Se olvidan también de ese diálogo con los partidos políticos como nuestro, ¿no? O nuestra coalición, ¿no? Yo creo que eso no es una buena noticia. Y el hecho de que los vasos comunicantes sean el gobierno de Sánchez y Iglesias con el gobierno vasco y ver un poco esos contrapesos, ¿no? Pues en este momento no es la necesidad es qué necesitamos en nuestra sanidad, en nuestra educación, que no ha ido bien, que tiene que mejorar, que se tiene que invertir, que hay que dar más satisfacción a los profesionales, que hay que acordar mucho más, que tiene que haber un diálogo con la comunidad educativa, como con la comunidad sanitaria, con los sindicatos SATSE, con el sindicato médico, con los profesionales. Eso es lo que tiene que mejorar y, desde luego, un diálogo con la oposición, pues para que entre todos ayudemos a remar. Pero esa política de mano tendida a la que hablaba el Lehendakari en el debate de oposición todavía no se ha producido. Ha citado, señor Barrio, el tema de los fondos europeos. Sin embargo, todavía no parece muy claro que esos fondos europeos lleguen. De hecho, no sabemos qué cantidad, bueno, al menos yo, qué cantidad puede llegar a Euskadi, ni el destino que tendrán, pero bueno, igual tiene información ahí que nos pueda aportar. Pues ya me gustaría, ya lo creo que me gustaría, porque sobre todo lo que le queremos exigir al gobierno vasco es que
es que dialoguen, ¿no? Los negocien, y que sean además que afecten a los tres territorios históricos, que no haya desequilibrios, y desde luego que no sean pactos secretos. A lo largo del mes de agosto veíamos unas declaraciones de dirigentes nacionalistas exigiendo a Pedro Sánchez que cumpliese pactos secretos, pactos que ninguno conocíamos. Está claro que todo esto que tiene que ver con los fondos europeos forma parte de una negociación todavía encubierta, ¿no? Han habido en el Parlamento debates sobre estos temas y se ha pedido mucha más información, mucha más claridad. Es decir, lo que entendemos es que esos fondos, además es que Europa nos va a exigir rigor, nos va a exigir responsabilidad, se la va a exigir a España, y España no lo tiene que exigir a las comunidades autónomas, está bien claro, en relación con cómo aplicar pues, para salir de la crisis, ¿no? Y lo que nosotros pedimos es simplemente que se colabore, ¿no? Que hablemos de los proyectos efectivamente estratégicos y de las necesidades, ¿no? Están ahí, ¿no? El apoyo al emprendimiento, a los autónomos, los proyectos de inversión pública necesarios para que todo eso se pueda llevar a cabo, pero todo en la clave del diálogo, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros exigimos una vez más, ¿no? Hasta la fecha eso no se ha producido. Y esto de que el límite de deuda sea superior, no sé si se habla del 11 o del 16,9%, ¿eso qué significa en unos presupuestos? Bueno, está bien claro que tanto en todas las instituciones, ¿no? Tanto en el gobierno vasco como en el resto de instituciones, de diputaciones seguramente, y de otras comunidades autónomas, se va a tener que superar los límites de deuda actualmente establecidos, ¿no? Está claro que eso tiene que ser así, se va a necesitar dinero para financiar esos programas y esos planes necesarios para salir de la crisis. Está bien claro que bueno, eso hay que hacerlo también con rigor, hay que hacerlo dentro de las claves de la negociación. También nos tienen que informar sobre eso. También el consejero Azpiazu tiene que venir al Parlamento y dar cuenta de cuáles son sus previsiones definitivas, ¿no? En relación con el endeudamiento, ¿no? Es decir, estamos pendientes de todas esas claves, ¿no? Y sé que corresponde a las diputaciones, pero ¿cree el portavoz del Partido Popular Ciudadanos que nos van a subir los impuestos? Pues nosotros nos opondremos radicalmente a una subida de impuestos. Muchos hablan de que eso es lo que tiene que suceder y nosotros, desde luego, ya lo presentamos como planteamiento de programa electoral. No puede haber una subida de impuestos que grave más además a las empresas y que grave a las clases medias. Ya sabemos que cuando hay una subida de impuestos, el elemento fundamental de recaudación son las clases medias y las empresas, ¿no? Y eso no puede ser, porque no puede haber un obstáculo al emprendedor a seguir invirtiendo, además en condiciones muy desfavorables en relación con la producción, con sus empresas y a los ciudadanos y ciudadanas que viven con un sueldo y con eso, lo que llamamos todos la clase media, ¿no? Puede ser gravada en este momento, que además tiene necesidades y que además incluso sus trabajos pues pueden correr riesgos. Yo creo que en este momento no es el momento de la subida de impuestos, es el momento del ajuste en los presupuestos de las comunidades autónomas como la nuestra, de Euskadi, y la eliminación de todo ese gasto superfluo, ¿no? Hay cantidades, hay sociedades, hay empresas públicas que simplemente tienen una función. Hay dineros de más que se gastan en determinados programas, no digamos nada. La cantidad de millones de euros con los que se financia ETV, ¿no? ETV, que además es una institución, el ente público, ¿no? Que ha perdido audiencia sin parar y, sin embargo, cada año tiene mucho más incremento. Pero, como le digo a ETV, le digo a las embajadas vascas en el exterior, le digo cuestiones que en este momento no son relevantes, ¿no? Lo que hace falta es destinar el mayor gasto a los planes sanitarios, educativos, de política económica, de emprendimiento y de política social, y desde luego dejar los chiringuitos y dejar gasto improductivo que no nos aporta hoy nada, ¿no? Esta semana habrá pleno de control al Gobierno en el Parlamento Vasco. No, si, en caso afirmativo, alguna de las preguntas que vayan a plantearla va por aquí, por estas cuestiones que acabamos de abordar. Sí, efectivamente, sí. Mire, va a haber preguntas de diferentes tipos, ¿no? Preguntas e interpelaciones. Una de ellas
la que realizará Carlos Iturgaiz al lehendakari Urkullu será cómo va a materializar ese planteamiento de mano tendida que hizo en el pleno de investidura. Todavía ha sido incapaz de hacerlo, todavía no ha llamado a los partidos políticos, lo que le comentaba yo al principio de la intervención. Todavía no nos ha hablado de los presupuestos, todavía no nos ha hablado de los fondos europeos, de sus planes en relación con esas cuestiones, ¿no? Y entonces sí que queremos preguntarle al lehendakari directamente si eso de la mano tendida simplemente fue una frase que le venía bien en ese pleno o es algo que vaya más allá. Nosotros en el pleno de investidura le dimos la oportunidad de colaborar en más de 13 cuestiones que tenían que ver con todas estas cuestiones de regeneración económica, social, sanitaria, educativa, ¿no? Y estamos dispuestos a hablarlo, ¿no? Y a negociarlo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esa va a ser una de las preguntas, pero va a haber más preguntas que queremos hacerle al gobierno vasco en relación con la cuestión y con la crisis que estamos sufriendo, no solamente con la presupuestaria. Nosotros queremos que se recuperen todas las frecuencias de ferrocarriles que han desaparecido desde que se declaró la alarma sanitaria, ¿no? y el confinamiento, ¿no? Todavía Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento todavía no han recuperado todas las frecuencias sanitarias. Sabemos que el tren es el transporte del futuro, lo tiene que ser, y sin embargo quitaron líneas ferroviarias y no las han repuesto, ¿no? Pues eso será importante, como también le preguntaremos al Gobierno sobre el colapso en los juzgados, ¿no? Es decir, esta situación también ha supuesto un importante colapso y unos problemas importantes en los juzgados, y a eso tendrá que dar respuesta también el consejero correspondiente. Pues estaremos pendientes, de todas formas, que no lo había citado, que tiene nuevo presidente ya aquí en el Partido Popular Vasco. Iturgaiz vuelve, vamos. Pues sí, Carlos vuelve, Carlos Iturgaiz vuelve a la presidencia. Está bien claro que es necesario tener una referencia y estamos muy contentos, y después la junta directiva que tuvimos el otro día en Bilbao pues ha sido ampliamente y absolutamente refrendado, y ahora pues nos toca seguir trabajando a pie de calle en nuestra labor de implantación. Tenemos que superar momentos complicados y en eso pues con Carlos a la cabeza pues estamos muy contentos. Carmelo Barrio, muchísimas gracias por este tiempo y esta información aportada. Muy buenas tardes, un saludo. Muchas gracias, buenas tardes.